Gente, hoy vamos a hablar de los mejores ejércitos del anime y ficción en general, en algunos casos de los más poderosos, ya sea por su gran cantidad de números, su eficiencia en batalla o por tener técnicas o habilidades que los hace extremadamente baratos, que eso en la guerra es lo más importante. Y ya sabes, dale like, compártelo, pero sobre todo el hype este y deja tu lista en los comentarios antes de verlo. Desde el ejército de un solo hombre, que realmente no lo es, hasta las armas definitivas. El ejército de sombras de Sun Jinwoo, de Solo Leveling. Y probablemente más de uno pensará que este ejército no es tan bueno. Y es cierto en algunos aspectos. Ahora bien, hay dos factores que casi seguro no habéis tenido en cuenta y de los cuales hablaremos al final. Pero bueno, ¿qué tiene este ejército que lo haga especial? Sun Jinwoo es básicamente el monarca de las sombras. Para que me entendáis, es un nigromante. Él puede invocar a las sombras de los muertos, y aunque al principio está limitado a la cantidad y según el poder del muerto será más difícil extraer la sombra, según pasa el tiempo no existen esos limitantes. Además, muy importante, mientras que Sun Jinwoo tenga mana, podrá seguir invocando a sus sombras, ya que, bueno, ya están muertos. No pueden morir salvo con algunos ataques muy especiales, pero de manera general, básicamente Sun Jinwoo seguirá invocando las sombras una y otra vez, aunque sean destruidas. Por lo tanto, la gran desventaja que tienen todos los ejércitos, que es básicamente que en una guerra de desgaste acaban perdiendo tropas, tanto un lado como el otro, en el caso de Sun Jinwoo no. Sus tropas no es que solo volverán, sino que además podrá reclamar las sombras de los enemigos, haciendo su ejército más poderoso y más grande. Por lo tanto, no es que sus números bajen, es que aumentan. Otra gran ventaja, y es que aunque no lo parezca, tienen más organización de lo que puede parecer, dividiéndose las tropas en grado normal, grado élite, grado caballero de élite, general, mariscal o gran mariscal. Lo importante viene sobre todo a partir del nivel general, que estas tropas no es que solo cada vez que aumentan un rango sean más poderosas, sino que a partir del grado general incluso tienen la capacidad de hablar, convirtiéndose de esa manera en consejeros o ayudantes, como puede ser el propio Beru. Además, Sun Jinwoo tiene otra ventaja, es el gran arsenal de armas que tiene. Debido a las misiones que iba completando y los logros que iba obteniendo, adquiría armas de todo tipo, ya sea espadas mágicas, orbes o básicamente un poquito de todo. Y estas armas se las puede entregar a sus sombras, sobre todo a las más poderosas, a los generales, a los mariscales, a los caballeros de élite, de esa manera mejorando a sus tropas de élite. También tiene un ejército, aunque no lo parezca, muy variado, ya que tiene magos que pueden servir como unidades a distancia o artillería pesada, como puede ser Task, o expertos en el combate cuerpo a cuerpo, como Beru o el propio Igris, capaces de enfrentarse no solo a héroes clase S, los héroes más poderosos de este universo, o también incluso llega a tener sombras como Belión, su gran mariscal, el cual es un ser que ha vivido durante eones y tiene una gran experiencia y sabiduría, siendo un gran consejero. Pero la verdadera ventaja de este ejército no es ni su inmortalidad, ni que no descansen, ni duerman, ni coman, sino son las siguientes. El transporte. La mayoría de ejércitos tienen una gran desventaja, y es el transporte de sus tropas, ya que se necesita gastar muchos recursos para moverlas, grandes vehículos y dinero, comida y todo esto. Es más, en la Edad Media los ejércitos perdían un gran porcentaje de sus tropas solo en el traslado, solo en el movimiento. Incluso en ficción futura, como en Star Wars, quieras o no, llegar de un punto de la galaxia a otra es algo que muchas veces cuesta. Llegar de un punto de la galaxia a otra o una parte del planeta a la otra parte cuesta, pero en este caso no. Las obras de Sun Jinwoo son almacenados en su propia sombra, es decir, donde vaya él irá su ejército, aunque incluso puede dejar una sombra en la sombra de algún aliado y de esa manera cambiarse él de sitio con esa sombra y llevar a todo su ejército. Vamos, que el movimiento sale básicamente gratis. Pero la otra gran ventaja es la económica. Este ejército no cuesta dinero, no comen, no descansan, no ocupan espacio, y aunque algunos como Beru sí que llega a tener hobbies, la cual es ver series del medievo coreano, en general no suele ser así. Vamos, como os he dicho al principio de todo, es el ejército más barato de la ficción, y esto es sin duda una gran ventaja, porque una gran desventaja de un ejército es mantenerlo, pagar la nómina a los soldados, pagar las armas, las armaduras, el mantenimiento, la logística. Aquí no hay que pagar nada de eso, todo eso sale gratis, y ese es el punto más importante sin duda. Grandes imperios de la antigüedad cayeron porque no podían mantener a su ejército, ya no les sería rentable seguir conquistando y mantenerlo era extremadamente caro, y esto no pasa con el ejército de sombras. El ejército clon de Star Wars. No os mentiré, tengo cierto favoritismo por los clones de Star Wars, es de las cosas que más me gustan de esta franquicia junto a la cabra R2D2, pero ¿son tan buen ejército? Bueno, vamos a verlo. Hablaremos de su gran ventaja a nivel individual. Son una bestia con un potencial enorme cada uno de ellos, menos número 99, pero bueno, ese es un pobrecito desgraciado, debido a que obviamente son clones de Jango Fett, uno de los mejores cazarrecompensas de toda la historia de Star Wars, por no decir que al menos en su momento fue el mejor. Recordemos que por ejemplo Jango Fett fue capaz de matar a varios Jedi o incluso enfrentarse cara a cara de manera muy buena
a Obi-Wan en camino, se lo pone muy difícil. Y Obi-Wan es Obi-Wan. Recordemos que Obi-Wan ya había derrotado a un Sith como Darth Maul. Por lo tanto, obviamente el potencial individual de estos soldados es brutal, y esto lo podemos ver perfectamente. Por ejemplo, tenemos a soldados como Crosshair, el cual tenía una mutación que lo hacía uno de los mejores francotiradores de toda la galaxia, dando todos los tiros. Con una sola bala podía acabar con varios enemigos. A Rex, probablemente siendo uno de los mejores comandantes de toda la República. O también tenemos clases especiales como los Null, que eran básicamente Jango Fett con esteroides llevados al límite absoluto, con más fuerza, más resistencia, eso sí, algo inestables mentalmente en comparación. O los Alpha, que serían algo así como el término medio entre los clones normales y los clase Null. No son tan fuertes, pero mucho más estables. Otro gran punto a favor de los clones es que pese a ser clones, no eran todos iguales. Como nos deja claro Yoda al inicio de la serie de Clone Wars, son seres individuales. ¿A qué me refiero con esto? Pese a ser genéticamente iguales, tenían diferentes formas de ver la guerra. De esa manera teníamos soldados más tácticos, otros más instintivos, otros más versátiles, otros más enfocados en el reconocimiento o en el asesinato. Vamos, podías crear grupos especializados de todo tipo, aun siendo técnicamente la misma persona. Pero pasemos un poco al armamento. Las armaduras clones son extremadamente buenas, siendo superiores, por ejemplo, a las armaduras de los Stormtroopers. Por ejemplo, la fase 2, en este caso una armadura hecha con placas de plastoide que cubría extremadamente bien los puntos vitales de los clones, que a diferencia de la fase 1 se ajustaba mucho más al cuerpo, haciéndolo extremadamente maniobrable. Así que sí, las armaduras fueron mejorando con el tiempo, teniendo filtros de aire para poder pelear en ambientes hostiles, teniendo un casco, sobre todo en la fase 2, que le permitía ver muy bien, cosa muy importante para no fallar los tiros. Por ejemplo, esto nos lo deja muy claro Rex, cuando tiene que utilizar un casco de Stormtrooper, falla todos los tiros. Esto es debido a que el visor de este casco es muy malo, en cambio con la armadura clon este señor no fallaba en un solo tiro. Además tenemos una gran variedad de armaduras, según el regimiento, como los de exploración, buceo, entre otros. Vamos, se pueden especializar según el terreno, pero dentro de esto existen unas armaduras o algunos clones un pelín más especiales, que podríamos nombrarlos como tropas de élite. Por ejemplo, tenemos a los Shadow Clone Troopers, que tenían armaduras negras que podían hacerse invisible, o los Super Clone Troopers, que tenían armaduras mucho más resistentes y su forma de luchar era básicamente ponerse en medio de la batalla con un lanzallamas y bueno, dejar a los enemigos como un pollo rostizado. Y en el peor de los casos, si aguantaban las llamas, los mataban a puñetazos. Estos tíos eran los marines espaciales de los clones. O los asesinos clon, expertos en el cuerpo a cuerpo, capaces de matar Jedis en el combate cercano, expertos en el arte marcial de Terakasi, un arte marcial precisamente creado para pelear contra usuarios de fuerza, es decir, Jedis o Sith. Y un largo etcétera. De verdad, hay una gran variedad de armaduras, regimientos de todo tipo, según el ambiente, según lo que hiciera falta, pero obviamente no los puedo nombrar todos porque si no el vídeo sería extremadamente largo. También tenían todo tipo de armas, tanto ligeras, armas pesadas, naves de todo tipo. Ya os digo, no puedo pararme a nombrar todo, pero en general es un ejército extremadamente variado. Ahora bien, hablemos de un punto extremadamente importante de los clones. Durante las guerras clon, sabemos que llegan a haber de manera canónica unos 6.200.000 clones en el mejor momento. Al inicio eran muchísimos menos. Y ojo, este número es extremadamente bajo incluso para estándares humanos actuales, pero esos tíos se estaban enfrentando por toda la galaxia a un ejército que lo superaba 100-1 de droides, muchas veces muy estúpidos como el B1, pero lo superaban 100-1 y aún así pudieron luchar muy bien defendiendo diferentes frentes durante toda esta guerra. Eso es una auténtica locura, de verdad. Y además los droides podían fácilmente recuperar los números ya que se podían fabricar en cadenas mucho más fáciles que los clones. Es más, la única gran desventaja de los clones, una, son bastante manipulables a nivel genético, les puedes implementar órdenes como la Orden 66 y que además eran obviamente extremadamente caros. Por eso la producción estaba algo limitada. Es más, en el propio Senado más de una vez se intentó votar si iban a crear más clones o no por el miedo a quedarse sin presupuesto, sin dinero de lo extremadamente caros que eran estos clones. Pero aun con estas ventajas me parece un ejército extremadamente bueno, ya digo, de los mejores ejércitos a nivel individual. Tienen soldados extremadamente versátiles, fuertes y que valen para todo. El Flood de Halo, probablemente el ejército tipo mente enjambre más poderoso o por lo menos uno de los más difíciles de erradicar, que además no presentan la típica debilidad de la mente colmena. En la práctica son básicamente parásitos que se expanden de manera brutal, consumiendo formas de vida o incluso cadáveres que no han empezado a descomponerse, aumentando así su biomasa, cosa muy importante porque a mayor biomasa más inteligentes y poderosos son, ya que pueden crear criaturas o seres mucho más poderosos. Antes de pasar a hablar de sus unidades, hablemos un poco de sus etapas, porque a medida que crecen, a medida que son más, se complica mucho el acabar con ellos. La primera etapa es la más fácil de detener, la fase
fase feral. Básicamente el Flock actúa solo en la búsqueda de expandir su biomasa, sin mucha inteligencia. Es básicamente un animal buscando aumentar y conseguir más recursos como el calcio, entre otros, para pasar a las siguientes etapas. Ya que se acumulan los suficientes recursos y biomasa, crea un Proto-Gravemind, un general con la capacidad de elaborar planes más complejos, con una inteligencia y organización mucho mayor. Y si consigue los suficientes recursos, ahí es cuando de verdad se complica la cosa, ya que puede llegar a surgir el Gravemind. Y ahí es cuando pasamos a la fase organizada. Ahora ya hay una organización mucho más elaborada, ya que se puede comunicar vía pensamiento, contaminando así la atmósfera y empezando a biotransformar ecosistemas enteros a gran nivel. Y es cuando empiezan a surgir formas puras del Flood, lo que complica mucho acabar con estas criaturas. Pero esa no es la última fase, ya que el Flood no solo afecta a planetas aislados, sino que va mucho más allá. La siguiente fase sería la fase interestelar, en la cual por alguna razón puede afectar a inteligencias artificiales y a la propia tecnología. Esto le permite obtener naves, rutas intergalácticas y sistemas de comunicación, y empezar a actuar básicamente como un ejército extremadamente avanzado. Como he dicho, a diferencia de la mayoría de mentes enjambres que tienen el punto de débil de no ser tecnológicos o no tener tanta inteligencia, el Flood no es así. Tiene un gran nivel de inteligencia y además puede utilizar muy bien la tecnología de su enemigo. También teóricamente existe una fase más, que es básicamente cuando ya ha consumido toda la vida de una galaxia y debe expandirse a otras. Pero esta fase, hasta donde yo sé, es puramente teórica. Como veis, si el Flood no es erradicado desde el principio, se complica bastante, por no decir que deshacerse de ellos completamente es casi imposible. O por lo menos hay que tomar medidas extremadamente radicales, como hicieron los Forerunners. Ahora bien, hablemos un poco de las diferentes unidades del Flood, ya que tienen unas cuantas. Por un lado tendríamos las esporas, lo más básico entre los básicos, pero eso no quiere decir que sea menos peligroso. Son un método de expansión y contaminación. Flotan por el aire contaminando a cadáveres recientes, y si llegan a propagarse lo suficiente, solo con que estés en una zona donde haya una gran acumulación, simplemente con respirar te puedes contaminar. También tendríamos las formas de infección. Son muy pequeños y débiles en sí. Son una forma de propagación y de expansión, ya que atacan en manada y en grupos muy grandes. Y lo que buscan hacer es básicamente atacar al sistema nervioso de la víctima para controlarlo. Y ojo, esto es importante porque el Flood puede tener los recuerdos de sus víctimas. Así que si llega a conseguir a un huésped importante, puede acceder a información quizá demasiado vital. Yo que sé, el código de algún misil. Por otro lado, tendríamos a los Seedling Infector, básicamente una versión aérea del Flood, por lo que no tienen esa debilidad de que los ataques desde larga distancia. Pero como hemos dicho, pueden infectar a otros huéspedes. Pero es que no solo eso, los pueden modificar para volverlos más útil en combate, como los Attacker Force. Son huéspedes inteligentes a los cuales el Flood les suele generar garras, apéndices o incluso pueden llegar a utilizar armas. O los Tracer Force. En este caso básicamente son huéspedes no sapientes, es decir, de animales normalmente bastante grandes que se suelen utilizar como fuerzas de choque, de gran potencia y gran poder, aunque suelen ser menos tácticos al ser de un animal no sapiente. Ojo, que no desaprovechan nada, porque por otro lado tendríamos a los Carrion Force, que básicamente es cuando ocupan cuerpos muy dañados, que no valen para el combate, pero los utilizan como bombas o minas. Básicamente los llenan de esporas y los hacen explotar para provocar daños o expandir aún más la plaga. Ojo, no creáis que sí o sí para la pelea dependen de otros seres vivos, ya que pueden crear las formas puras, como los Shifter, que son básicamente una unidad extremadamente especialista, ya que se puede convertir en un Stalker, un Ranger o un Tank. No solo tenemos estas unidades puras, tenemos los Spawner, que como dice el nombre básicamente se encarga de generar nuevas criaturas. Es una incubadora móvil, entre otros como son los Infester, el Gang o el Hellion. Y por último, porque no puedo mencionarlo absolutamente todo, perdón gente, si no, ya digo, es que del Flood puedes estar hablando una hora perfectamente. Tenemos a los K-Minds. Básicamente son unidades de coordinación, generales, almirantes o como quieras llamarlos, los que tienen el coco, la cabeza. Hay de diversos tipos, Juggernaut, Abomination, pero el más interesante o el que más se conoce es el Gravemind. Básicamente coordina telepáticamente a las demás formas. Puede crear estrategias absolutamente complejas y muy eficaces. Básicamente es un genio absoluto y tiene todas las memorias de los huéspedes del Flood, incluyendo incluso la de anteriores Gravemind. Básicamente, una vez creado, el Flood ya es algo muy complicado de eliminar, por no decir que es casi imposible a no ser que seas el protagonista del universo. Pero ahora hablando en serio, el Flood es probablemente la mente colmena más compleja, más complicada de eliminar y que quieras o no de alguna u otra forma, aunque tarde millones de años, acabará volviendo. Los Paradooms de DC. Ojo, aquí no estamos hablando de los Parademons normales de Darkseid. Los Parademons normales no están mal, pero estos están en otra escala completamente diferente. De primeras, estas cosas estaban tan estúpidamente rotas que no se atrevieron a meterlo en los cómics, porque romperían bastante la escala, ya que estas criaturas solo existen en el universo animado, concretamente de la película Justice League Dark Apocalipsis War. Bueno, ¿pero qué son los Paradooms? Pues básicamente el nombre nos lo dice bastante bien. Parten de una combinación genética de Parademon más Doomsday. Son básicamente Doomsday chiquitos, entre
entre muchas comillas, ya que poseen grandísimas capacidades físicas, regeneración, adaptabilidad y también pueden volar, ya que disponen de alas para sumarle un poco de movilidad, y poseen grandes habilidades atacando en grupos, aunque no se nos dice claramente cuántos hay. Son varios miles, decenas de miles probablemente, o incluso algunos fans calculan varios millones por los que se pueden llegar a ver en las imágenes de las películas. Que yo sepa, de manera canónica nunca se nos confirma el número, pero vamos, bastantes, y probablemente se puedan crear muchos más. Además hay que tener en cuenta que son soldados completamente leales a Darkseid, cosa que para un ejército viene bastante bien, te evitas traiciones y ese tipo de desgracias. Pero para que os quede claro qué tan absurdo es su nivel de poder, solo hay que ver lo que hacen durante la película. Darkseid acabó con prácticamente toda la putísima liga. Para que os hagáis una idea, personajes a nivel de Hal Jordan, uno de los Green Lantern más poderosos, o el más poderoso, fue completamente humillado y devorado por ellos. Al igual que Zatanna, por ejemplo, también le dan duro a los seres mágicos. Un personaje tan poderoso como Zatanna, aunque no acabó muerto de primeras, acabó mutilado. Es verdad que hay que tener en cuenta de que gran parte de la victoria es porque Darkseid espió todo el plan a través de Cyborg sin que éste lo supiera, de forma que se pudo preparar bien y derrotar fácilmente a la liga que venía con el plan de Superman. Nunca dejáis a Superman hacer planes, nah, fuera de coña. También habría que sumarle otros pluses a este ejército. Además de los Paradooms, debido a que derrota gran parte de la liga, Darkseid aumentó sus tropas de élite. Entre ellas consiguió a Batman, ya que básicamente le lavó el cerebro con la silla de Mobius, convirtiéndose así en su sirviente más eficaz. Y ya sabemos qué tan útil es Batman utilizando su cabeza. Además de que personajes como Martian Manhunter, Wonder Woman y Mera, entre otros, pasaron a formar parte de las furias de Darkseid, que son básicamente sus tropas de élite. Sí, no serán el ejército mejor entrenado, con los mejores planes, pero que puedan destrozar a la liga y abrumar a los pesos pesados de esta, como Shazam o Hal Jordan, habla muy bien del poder promedio de un Paradoom. Probablemente sea uno de los ejércitos con los soldados promedio más poderosos. Vamos, que no te tienes que ir a soldados de élite, a generales, a grandes estrategas para sacarle partido, no. Los soldados normales ya son extremadamente poderosos. Me gustaría comentar algo más de estos, pero siendo sinceros, como solo han salido en una película no hay mucho más. Lo único interesante, y es verdad que tienen un punto débil bastante explotable, debido a su genética, son débiles a la kriptonita, como Superman. Así que con armas de kriptonita, personajes relativamente débiles, en comparación a un Paradoom, pueden llegar a derribarlos o incluso matarlos. Es el único punto débil que tienen. Si no, pues bueno, están mucho más rotos. Pero aún así creo que vale la pena mencionarlos en este vídeo. Los custodes de Warhammer 40k. La mayor creación del emperador. Sí, quizás sus hijos son bastante más fuertes, pero estos tíos no están tan loquitos o tienen tantos traumas infantiles. Son soldados extremadamente inteligentes. El pináculo absoluto de la fuerza, inteligencia, estrategia y sobre todo de la lealtad. Ojo, no a la humanidad, sino hacia el emperador. Básicamente son productos de élite, hechos con toda la dedicación del mundo, no en masa como los marines espaciales, y con lo mejor que puede aportar la humanidad en el lejano milenio 40.000, ya en un poquito en decadencia. Básicamente los custodes son a los marines espaciales lo que los marines espaciales son a los humanos. De primeras tendríamos que hablar de su arte marcial, porque sí, estos tíos tienen una especie de arte marcial, si se le puede llamar así. Es el kata, un arte marcial que se basa en 9 posturas diferentes o 9 formas de ver la guerra, que creo que queda bastante mejor que el término posturas. Tenemos el Calistus. Básicamente esto se basa en una lluvia de fuego constante que nunca para, es básicamente no dejarle descansar por potencia de fuego. El Conservai enfatiza la estrategia sobre las peleas individuales, ver la guerra más allá que la lucha directa. El Dakatarai es lo contrario, es entrar en un modo berserker de pura agresividad para luchar contra los enemigos que tienes enfrente, entre unos cuantos más, destacando para mí 3 posturas o 3 formas de ver la guerra, que son solo usados entre los mejores custodes, entre la creme de la creme. Tenemos el Bemor, básicamente el campeón custode entre custodes, se centra en la precisión de sus golpes para infligir daño crítico, por así decirlo, apuntando a los puntos débiles, matando a los enemigos blindados, vamos, en matatanques. Los Hurricanes, que se basan en la velocidad de ataque, este es el carry del equipo y se basa en abrirse el camino en un baño de sangre, acabando con oleadas y oleadas de enemigos. O el Victus, que se centra en dar el golpe mortal al enemigo, son los asesinos del grupo. Por otra parte, si hablamos de su armamento, también están bastante rotos, ya que tienen armas personalizadas en función de la tarea o misión que tengan que hacer, y prácticamente no tienen límite a la hora de utilizar recursos, ya que todo lo que pidan prácticamente se lo van a dar. Eso sí, podemos hablar de una especie de equipamiento estándar, o al menos el más reconocible. Por un lado tenemos la lanza guardiana, básicamente es una mezcla entre una lanza de energía y un arma bolter de último nivel, aunque algunas pueden modificarse y en vez de un arma bolter pueden ser armas de fusión o adráticas, pero vamos, es un arma perfecta entre el corto y medio alcance, siendo extremadamente versátil y útil, más teniendo en cuenta sus habilidades físicas. También tendríamos
tenemos la espada centinela, un arma única de los custodes, que es muy parecida a la lanza guardiana en el aspecto que es una fusión entre un arma de energía y un bolter, pero mucho más agresiva y brutal. Por así decirlo, la lanza es mucho más precisa y la espada es te voy a cortar en trocitos. Además, el bolter que lleva suele ser de corta distancia. Por así decirlo, la equivalencia sería una especie de escopeta, petardazo a corta distancia que destroza pero no llega muy lejos. Y aunque tenemos más armas, sin duda lo más destacable es la armadura, cada una hecha a mano con toda la dedicación del mundo, con generadores de campo refractor y sensores para así poder detectar a tu enemigo, y los campos pues te protegen aún más. Eso sí, la armadura en sí también tiene una buena aleación, en este caso de auramita, por lo que prácticamente es indestructible, al menos con enemigos menores, o al menos en principio. Ya sabéis que Warhammer todo esto es muy teórico, después en la realidad muchas veces se traduce en las necesidades del guión, obviamente. Son básicamente los soldados definitivos. Puede parecer que solo se dedican a proteger al emperador, y es cierto que es su función principal, pero los custodes se organizan en diferentes grupos según su función, por lo tanto son más versátiles de lo que pueden parecer a simple vista. Vamos a nombrar unos cuantos grupos, pero hay muchos más. Tenemos a los Ephoroi, se dedican a misiones encubiertas, contravigilancia y simular ataques enemigos para practicar la defensa. Por otro lado, tenemos a los Moritoi, que serían básicamente los Dreadnought entre los custodes. Tenemos a la Vigilia Circumpectus, básicamente son los vigilantes de los vigilantes, que se dedican principalmente a vigilar a la Inquisición, ya que no se fían mucho de estos señores. Y los 300, que son la guardia personal del emperador, aquellos que se dedican a servirlo mano a mano, que lo pueden ver y lo cuidan de manera más directa. Entre otros muchos tipos de organizaciones, ya digo, hay demasiados y no da tiempo a nombrarlos todos, pero sin duda los custodes son la creme de la creme. Muchas veces diréis que tendría que mencionar a todo el ejército de la humanidad de Warhammer 40k, pero como comprenderéis, si ya en un puesto solo para hablar de los custodes no da tiempo, imaginaros si tengo que hablar de todo el ejército de la humanidad, es prácticamente imposible, es inviable. Eso hace falta un vídeo propio que duraría aproximadamente 7 años. Combine de Half-Life. Hablemos de los peores colonizadores, y no hablo de los ingleses. Los Combine son un imperio que no es que conquiste mundos, es que conquista dimensiones, viajando entre estas y conquistando las diferentes dimensiones. Y cuando llegaron, por ejemplo, a la Tierra, tardaron un total de 7 horas en conquistar nuestro planeta. Sí, solo 7 horas. Y porque les pilló la hora del té de por medio, si no hubieran tardado mucho menos. No, pero ahora en serio, de verdad, todos los ejércitos de la humanidad no duraron básicamente nada. Pero bueno, hablemos de por qué son un ejército, o mejor dicho, un imperio tan poderoso. Por un lado tienen el campo de supresión. Básicamente este campo impide el desarrollo de nutrientes para el desarrollo embrionario. Vamos, en palabras mundanas, impide que la población humana, en este caso, tenga más hijos. Lo que provoca que la generación de humanos que están explotando sean la última hasta que terminen los recursos del planeta, impidiendo así el aumento de números de tus enemigos, por un lado, y además siendo un golpe psicológico muy devastador para la especie, ya que, bueno, estás perdiendo tu función biológica, que es la de perpetuar la especie. Sin duda, es un golpe psicológico absurdamente brutal. Pero esto no solo se queda ahí. Obviamente un imperio de estas características te iba a controlar mentalmente. Básicamente se nos da a entender de que las bebidas que te pueden entregar provocan una especie de amnesia. Por eso en el juego vemos tantas máquinas de estas de 24 horas. O los constantes anuncios de lavado de cerebro al más estilo Unión Soviética. Y obviamente el caso más grave serían los soldados. Los soldados humanos que se unen al Combine. Porque sí, hay humanos que se les unen, a los cuales se les modifica literalmente la memoria, cambiando sus recuerdos para que sean más útiles a sus invasores. Y utilizar humanos para luchar contra humanos es sin duda una táctica extremadamente buena. Por eso vamos a hablar de la vigilancia. La vigilancia es el grupo militar de los Combine, la cual está compuesta por una IA que actúa como una especie de comandante y es quien organiza un poco todo el percal, las tropas humanos que sirven al Combine, a los cuales se les ha manipulado la mente, incluso el cuerpo. Dentro de estos humanos tenemos a Protección Civil, son humanos normales que simplemente sirven al Combine para tener una mejor vida, vamos, que pueden comer quizá 3 veces al día. Básicamente son una especie de policía militar que reprime al pueblo dándole palizas porque sí y provocando una especie de miedo y tensión. Por otro lado tenemos a los transhumanos, humanos con mejoras y alteraciones físicas, siendo algunos casos los siguientes: los Combine Grunts, que serían los soldados base con pequeñas modificaciones que siguen las órdenes de los oficiales Combine, entre otros como los supresores, soldados de élite, y vamos, a más modificaciones, a más te mejores, a más dejes manipular tu mente, pues tendrás un rango mayor, más fuerza, mejores armas, pero obviamente dejarás de ser humano completamente al punto de probablemente ni parecerlo. Por otro lado tenemos a los sintéticos, tropas que constan de alienígenas modificados, aliens que también fueron conquistados en su momento, los cuales han sufrido el efecto Digimon, es decir, les han puesto cañones en los cañones. Por ejemplo, tenemos a los zancudos, un alien de 3 patas extremadamente alto, modificado para tener metralletas o armas de alto calibre, que puede perseguir
perseguir y destruir a sus enemigos con gran facilidad. Ojo, y no te creas que por ser alto no puede entrar en espacios relativamente pequeños o bajitos, ya que puede agacharse y aún así seguir persiguiéndote con una gran potencia de fuego. Tenemos a los Raptors, que son básicamente cazadores de gran velocidad que se dedican a cazar a sus enemigos usando principalmente dardos explosivos, que tienen una gran velocidad de disparo y una distancia de ataque bastante respetable. Son básicamente cazadores, por así decirlo. O las naves de guerra, que es básicamente una especie de helicóptero pero biológico con gran potencia y resistencia, al punto de que para dañarlo harán falta armas de gran calibre como un RPG, entre otros muchos como pueden ser los cangrejos, naves de despliegue o el mortero sintético. La verdad es que podríamos decir que el Imperio Combinine será cruel, pero eso sí, recicla mucho más que la humanidad, ya que varias tecnologías que vemos del Combinine son tecnologías humanas pero mejoradas y modificadas, como pueden ser vehículos blindados, torretas, helicópteros, minas de todo tipo. En definitiva, la gran ventaja del Combinine, y por lo cual lo he puesto aquí, no solo por su capacidad de conquista, ya sabemos que conquista dimensiones, sino porque es probablemente el ejército que mejor utiliza los recursos del enemigo. Y utilizar los recursos del enemigo es muy bueno, porque estás quitándole recursos a él y no estás gastando los tuyos propios, y es lo que le da una gran ventaja. Vamos, que saben reciclar extremadamente bien. La gran tumba de Nazarick. Y sí, vamos a contarlos como ejército, aunque realmente su funcionamiento es el de un país, pero un país extremadamente expansionista que conquista reinos, así que podemos decir que funciona como un ejército. Además, así es más interesante porque vemos un papel de política, diplomacia, espionaje, geopolítica, que lo hace mucho más interesante. Y para sumarle más puntos, creo que es el primer ejército de magia, de magos que meto, porque todo lo demás era o tecnológico o cosas raras, así un poco diferente. Pero bueno, vamos al grano. Demiurge, uno de los mayores genios de este universo, montó una estrategia perfecta. Preparó un ataque al sagrado reino de Roble para que la gente de este reino acabara adorando a Ainz como una especie de salvador. Básicamente unió a todas las tribus de monstruos, de demi-humanos, más sus propios subordinados con más pinta de demonio, los juntó e hizo que atacaran al reino y que Ainz los salvara. Y en gran parte, gracias al personaje de Neya Baraja, una gran parte de la población de este reino acabaría adorando a Ainz, ya que Neya se convirtió en una especie de papa que esparce la fe en Ainz, en su salvador. Eso sí, hay que decirlo, y esto es cierto, que Ainz venía con otro propósito, que era hacer básicamente popular sus armas rúnicas y conseguir un mayor número de ingresos. Por otro lado, tenemos otro gran ejemplo de geopolítica, de la guerra además, cuando Demiurge y Albedo, para conquistar el reino de Restis, que podrían haber conquistado fácilmente solo yendo en línea recta, destrozando completamente el reino con el ejército de esqueletos, pero lo hicieron de manera mucho más inteligente. Básicamente consiguieron a un infiltrado, que era la propia princesa del reino, y sabiendo que estaba un poco loquita, de hecho muy loquita, la utilizaron para debilitar el reino y de esa manera conquistarlo todo mucho más fácil. También hacen diplomacia más humana. Por ejemplo, el imperio Baharut fingió ser aliado de Ainz al principio, mientras por atrás estaban planeando unir a toda la humanidad para luchar contra Ainz. Y cuando el emperador Jirknik Rune Farlog el Nix o algo así se dio cuenta de que esto no iba a servir para nada porque no había forma de ganar a Ainz, incluso su gran mago lo había traicionado, pues dijo, vale, no hay forma, se convirtió en reino vasallo de Nazarick. Y eso que Ainz ni siquiera iba con ese propósito, estaba en el reino de visita luchando en un coliseo de jajas, pero bueno, cosas del esqueleto. Dejando a un lado la política, que ya digo es un punto bastante interesante de Overlord, pasemos un poco más al nivel militar. La propia tumba genera soldados, como los soldados esqueleto, incluso variantes superiores como los Nazarick Elder Guarders o los Nazarick Master Guarders. Ojo, uno de los soldados más reconocibles sería los Death Knight, unidades que para el ejército de Ainz no suponen prácticamente nada, pero para el nuevo mundo son extremadamente peligrosos, porque al menos en el anime pocos personajes han aparecido que le puedan hacer uno contra uno a estos seres. Y ya digo, para el ejército de Ainz no son nada. O los Elder Lich, básicamente son mini Ainz en el aspecto que pueden controlar soldados, tienen magia que nerfea al enemigo, que bufea al aliado, y además sirven para coordinar el ejército de esqueletos y también sirven como diplomáticos incluso, entre otras muchas como pueden ser los Soul Eaters, básicamente caballería, demonios, Hanzos. También hay que mencionar a todos los guardianes de piso, que podríamos decir que tienen ese rol de general, de almirante o de fuerzas especiales por lo menos. No voy a decir mucho de cada uno de ellos, ya que si no, no acabamos nunca, pero personajes como Saltero, Coquitus, básicamente podríamos decir que son extremadamente útiles para luchar contra lo mejor del ejército enemigo, para ir uno contra uno o uno contra muchos, mejor dicho, y acabar con las fuerzas de élite de tu rival. O Demiurge y Albedo, que son los estrategas del reino y básicamente quienes controlan todo el cotarro, que muchas veces Ainz no se está enterando bien de la película. O también tenemos a Aura, la cual puede controlar bestias y básicamente sirve como exploradora o infiltración. O Mare, que ojito, este es el tío, Aura es la tía. Mare es básicamente quien puede hacer mayor daño destructivo, porque puede provocar cosas como literalmente terremotos y muchísimas cosas más.
Además, por ejemplo, Ainz puede aprovechar la muerte de los rivales para invocar criaturas raras, por ejemplo, y aún aumentar más el poder de su ejército. Además, algo que no he mencionado y muy importante son los objetos. En este caso, los objetos mundiales, que en el caso de Nazarick tienen 11. Y estos objetos están tan rotos que pueden cambiar las reglas del mundo. Y Ainz tiene 11. Y aparte de los objetos mundiales, tienen mucho más objetos porque el gremio de Ainz eran unos pay to win y se gastaban muchísimo dinero para conseguir objetos muy rotos. E incluso si algún NPC llega a morir, como pasó con Salter, da igual porque mientras que tengan el dinero suficiente pueden revivirlos. Así que definitivamente son el ejército definitivo. En gran parte no necesitan comer, o al menos no necesitan recursos normales, o parte del ejército no. Tienen muchísimos recursos para utilizar. Es casi un país perfecto para la conquista. Los tiránidos de Warhammer 40k. Y sin duda, en un vídeo de los mejores ejércitos de la ficción no podía faltar un tipo mente colmena. Ya sabéis, esos ejércitos como los Zerg, por ejemplo, que muchas veces parecen una especie de hormigas espaciales donde no importan los individuos sino la colmena. Ahora bien, ¿qué hace especial a los tiránidos? Son la gran amenaza del milenio 40.000 de Warhammer, unas criaturas que vienen desde fuera de la galaxia, que no están conectados directamente a la diformidad, es más, llegan a afectarla, que a diferencia de otros ejércitos no tienen moralidad, no hay diplomacia, ni tratados o prisioneros, ellos simplemente vienen a comer, y eso, amigo mío, es lo que los hace tan peligrosos. Los tiránidos forman lo que podemos denominar flotas enjambre, enormes flotas de bionaves que se mueven por el espacio en búsqueda de su próxima merienda. Ojo, importante, aunque sean diferentes flotas, todas siguen la mente enjambre, pero tienen unos líderes, por así decirlo, que gestionan de cierta manera cada flota con diferentes estrategias, que son las reinas Nord, que son básicamente las que dan a luz a las diferentes formas de vida tiránida, algo parecido a las reinas de las hormigas. Ojo, algo importante es la sombra de la diformidad. Básicamente, cuando una flota se acerca, produce tales alteraciones físicas que cortan todo tipo de comunicación y viajes diformes, lo que dificulta que esos planetas reciban apoyo. Además, produce una especie de efecto colateral que es una sensación de miedo que afecta a otras criaturas vivas, sobre todo aquellos que están muy conectados a la diformidad, Sísicos, Eldars y todo este tipo de seres. Ahora bien, la gran ventaja de los tiránidos es su capacidad de absorber biomasa para seguir produciendo tropas o regenerar sus naves o tropas importantes, y sobre todo, y lo más destacable, es su absurda capacidad de adaptación. Son el mejor aga del universo de Warhammer. A más se alimenten de sus enemigos, a más comprendan sus estrategias, serán capaces de utilizar esta biomasa para crear nuevas versiones de tiránidos existentes o crear, por así decirlo, counters de las tropas enemigas, adaptándose a la guerra y a los estilos de combate. Vamos con unos cuantos ejemplos de estos tiránidos. Para mí, uno de mis favoritos son los cultos Genestealer. Básicamente, este tiránido buscará darle un pesito a su víctima, que le provocará unos deseos abrumadores de reproducirse, ya sea hombre o mujer. De ahí nacerá un híbrido con ciertas malformaciones que buscará seguir reproduciéndose para aumentar la cantidad y así atraer a la flota tiránida y provocar revueltas en el propio planeta para facilitar la invasión tiránida. Indiferentemente de que esas revueltas salgan bien o mal, da igual, lo importante es debilitar al planeta para cuando lleguen los tiránidos su invasión sea mucho más sencilla. Son una especie de cuerpo de reconocimiento que su trabajo es debilitar al enemigo. De lo mejor que pueden tener los tiránidos, al menos a mí me encantan, me parece algo muy bueno y algo que no se suele ver tanto en las tropas estilo enjambre, estilo mente colmena. Por cierto, lo normal es que esto pase con los humanos de Warhammer, ya que sus tiempos de reproducción son mucho más cortos que los Eldar o los Tau, por ejemplo, que esos básicamente tienen que pasar una especie de burocracia para poder reproducirse. También tenemos a los esporocitos. Son tiránidos que se dedican a expulsar esporas, gérmenes que modifican de manera radical el medio ambiente de un planeta, facilitando la invasión tiránida y destrozando la vida autóctona. Además, no os creáis que son inofensivos, ya que pueden crear unas esporas explosivas para defenderse, y modificar el terreno en una batalla es extremadamente importante. Tenemos a los Carnifex. Son prácticamente el estándar de las unidades terrestres de los tiránidos, con una gran potencia de embestida y de ataque, además de que existen diversos subtipos de esta misma especie para estar enfocados en diferentes tipos de combate, ya sean más cuerpo a cuerpo o incluso a larga distancia. Pero si tenemos que hablar de algún tiránido, es del Señor del Enjambre. Es la criatura sináptica más poderosa, es un ser inmortal, aunque sea destruido volverá a ser creado con los mismos recuerdos. Es inteligente al punto de ser comparable con los mejores estrategas de este universo, entre otros muchos tiránidos como los hierofantes, arpías, dragones. Las propias naves son en sí entidades vivas, son bionaves y un largo etcétera. El vídeo podría durar horas literalmente hablando solo de los diferentes tipos de tiránidos que hay, pero básicamente la gran ventaja que tienen estos seres es que son un ejército que se adapta, va mejorándose con una cantidad absurda en números extremadamente grande de miles
millones y que además, según vayan comiendo, según vayan recuperando biomasa, se recuperarán, crearán más. ¿Qué se le va a hacer? Estás peleando contra hormigas espaciales. ¿Alguna vez habéis visto a hormigas terrestres combatir? Pues esto es lo mismo, pero a una escala mucho mayor. Legión, del anime 86. Es más complicado encontrar buenos ejércitos en el anime, pero creo que este es un gran ejemplo, ya que últimamente los humanos estamos a full con crear drones para la guerra, además inteligencias artificiales que también tienen usos bélicos. Creo que hablar de estos tíos es fundamental, porque no sé qué tan lejos de verdad estaríamos de crear a nuestra propia legión. Obviamente con algunas grandes diferencias, pero ojito cómo está la cosa. En un principio, la legión era básicamente un ejército de drones autónomos del imperio Giat, pero con una gran debilidad, entre comillas, ya que en sí era un mecanismo de seguridad. Sus procesadores tenían un límite, básicamente solo duraban 6 años. Cuando pasaran 6 años, unas 50.000 horas para ser exactos, se apagaban, no habían más, por si se descontrolaban. La verdad es que era una buena idea, pero se olvidaron de algo. Hubo un pequeño problema. Estas cosas, la legión solucionó su debilidad. Y os preguntaréis, ¿cómo? Pues reciclando, sí, reciclaron, pero en este caso no la basura. Básicamente lo que reciclaban era el cuerpo de los humanos caídos, concretamente los cerebros, como por ejemplo hacían con los cuerpos de los Eighties. Básicamente, como no eran recogidos, pues los iban pillando, y esto les permitió extender su esperanza de vida, ya que básicamente la legión sustituyó sus procesadores por cerebros o una copia estructural de estos, haciéndolos más poderosos o inteligentes dependiendo de la calidad del cerebro y de lo mal que se encuentra este cerebro. Por lo tanto, en una guerra de desgaste tienen una gran ventaja, porque cuanto más humanos maten, más fuertes se pueden hacer, siempre que no destrocen demasiado el cuerpo. Además, al ser una IA, pues el descansar, alimentar a sus tropas no es necesario, aunque sí que tiene unos cuantos peros que ya hablaremos después. Pero bueno, antes de eso, vamos a hablar de sus diferentes unidades, que eso es importante. De primeras, podemos clasificarlos en función del estado de su procesador, básicamente habiendo 4 tipos. Ovejas blancas, aquellas que no sustituyeron su procesador por un cerebro humano. Ovejas negras, tienen cerebros deteriorados, por lo que su inteligencia es algo limitada. El pastor, son aquellas que tienen cerebros de humanos vivos o recién fallecidos. Son extremadamente peligrosos por su inteligencia y suelen tener un rol de líder. Eso sí, debido a que utilizan cerebros humanos completos, llegan a tener problemas sentimentales, por así decirlo, o al menos tienen cabreos. Y por último, el perro pastor. Son unidades producidas en masa con cerebros inteligentes, pero sin hipotálamo, por lo que estos no tienen el pero de tener emociones humanas, aunque la mayoría de estos cerebros son de origen civil, por lo tanto militarmente hablando no son tan buenos como los pastores. Una de las grandes ventajas de la legión es su absurda especialización de unidades, tanto militares como no militares, y ahora os comentaré unas cuantas, obviamente no todas. Las Ameis, perdón si lo pronuncio mal, muchos nombres vienen del alemán, son la unidad básica, serían lo equivalente a las tropas de infantería en el mundo humano, pero extremadamente rápidas, suelen funcionar o servir como exploradores. Los Lowe, básicamente son los tanques de la legión, equipados con un cañón Anima Lizard de 120 milímetros, además de un blindaje extremadamente resistente. Básicamente aparecen después de los exploradores para acabar con las unidades enemigas que los exploradores no pueden porque a lo mejor no tienen la suficiente potencia de fuego. O el Dinosauria, básicamente es un super tanque y la unidad común más poderosa. Ojo, común, tienen tanto cañones de alto calibre, ametralladoras de gran o pequeño calibre o incluso un lanzallamas, además de ser extremadamente resistente. La Noctiluca, una unidad extremadamente grande que puede viajar incluso por el agua, de hecho es conveniente debido a su tamaño, de gran alcance, que además tiene cañones electromagnéticos, y si llegas a acercarte, ojito, que también tiene armas como cañones de riel de corta distancia, por si acaso. Por último, tenemos a las unidades Fénix, básicamente son asesinos, unidades de sigilo y de gran movilidad que se especializan en las cuchillas, ya digo, como si fueran ninjas enviados a matar a las tropas de élite o al señor del castillo. Pero pasemos a las no militares, que son incluso más interesantes en la guerra que las propias unidades militares, y diréis, ¿por qué? Vamos con los ejemplos. Tenemos a los Flight o algo así. Básicamente interrumpen las comunicaciones de largo alcance, cosa que obviamente en la guerra es extremadamente importante. No por nada, muchas veces donde hay que apuntar en la guerra son a las unidades de comunicación, porque si cortas la comunicación, jodes al enemigo. Los Edelfalter básicamente son unidades muy pequeñas que son baterías, ya que la legión funciona mayoritariamente con energía solar, así que son básicamente baterías móviles. Los Almirantes es un productor de energía, pero a un gran nivel, ya sea solar, geotérmica o incluso nuclear, aunque esta es peligrosa ya que irradia muchísima radiación. O los Boisel, que son básicamente productores de unidades. Como veréis, es un ejército que tiene básicamente de todo, y además en la guerra de desgaste obtiene una ventaja al utilizar los cuerpos de sus enemigos, los humanos, aunque tiene ciertas limitaciones morales debido a que sus creadores les pusieron ciertas normas, como no usar armas biológicas, por ejemplo, y normalmente atacan de día, ya que dependen mayormente de paneles solares, aunque puede llegar a atacar de noche
coche, si creen que les conviene o tienen mayor porcentaje de victoria. Aunque ya digo, normalmente es de día, aunque pueda haber excepciones. El ejército dorado de Hellboy, las armas perfectas. Si os digo la verdad, lo opuesto por completa recomendación vuestra, ya que varios comentarios me incitaron a poner a estos señores. Ahora bien, hablemos de por qué serían un buen ejército, quizá no el mejor de este vídeo, pero un ejército bastante considerable. Veamos un poco de lore para entender cómo funcionan. Básicamente en la era antigua la humanidad estaba derrotando y humillando a las criaturas mágicas, las estábamos destrozando. En un momento de desesperación, el herrero Goblin le propuso al rey Valor, al rey de los elfos, construir un ejército para derrotar a la humanidad, cosa que hace. Y Dios mío, qué ejército. Básicamente son una especie de autómatas de un metal dorado, oro básicamente, que se mueven a través de la magia y que obedecerán ciegamente al portador de la corona de Vecmora. Estos soldados eran tan fuertes que arrasaron a todos los ejércitos humanos con extrema facilidad, al punto de dar miedo al propio rey, ya que estos soldados no sentían compasión ni hacían prisioneros, simplemente iban en línea recta arrasando con todo. Eso incluye civiles y niños, o incluso podríamos decir que aliados. Si un ser mágico se ponía por medio, daba igual, lo iban a matar igual. Es por eso que el rey llega a una tregua con la humanidad y los encierra, pero cientos de años después su hijo los despertaría y el paso del tiempo no los habría afectado para nada. Por lo que parece, su arma principal es una cuchilla cuerpo a cuerpo que, teniendo en cuenta su tamaño y peso, tiene una fuerza bastante considerable. Además, sabemos que hay un total de 4900 soldados, lo cual lo parece mucho, pero técnicamente se deberían poder construir más si tienes el conocimiento adecuado. Ahora bien, no es necesario, ya que lo verdaderamente estúpido de este ejército es que son completamente indestructibles, ya que aunque sean dañados, da igual, se repararán una y otra vez. Tú puedes lanzarle bombas, puedes destruirlos, dará igual, se repararán y volverán a luchar. Son el ejército perfecto en una guerra de desgaste, jamás serán destruidos ni descansan hasta que acaben con todo. La única debilidad es que si otro personaje con sangre real reta al portador de la corona, tendrán que batirse en duelo y quien gane se quedará con el ejército. Pero vamos, mientras que el portador se mantenga escondido, todo lo demás será pan comido. Vamos, para que quede claro, son la representación del arma perfecta, no descansan, no cuestionan y bueno, si no quieres hacer prisioneros de guerra, sin duda son los mejores. Además, me lo habéis recomendado, así que no me digáis que no os escucho.